Práctica número 9. Amplificador de voltaje en configuración emisor común. El objetivo de esta práctica fue desarrollar y utilizar un transistor BJT para la amplificación de voltaje utilizando una configuración en emisor común. La práctica fue realizada el jueves 26 de junio. Integrantes del grupo James Verdejo. En los circuitos desarrollados se desarrolló principalmente un circuito el cual estaba colocado con un amplificador en configuración emisor común. Esto debido a que la entrada estaba en la base y la salida en el colector. La práctica resultó en obtener el voltaje de entrada y el voltaje que se generaba a la salida, de forma que se pudiera demostrar que se estuviera obteniendo una amplificación. Además de eso, la práctica pidió medir los valores de la componente DC, en este caso corriente de colector, corriente de base y voltaje colector emisor en DC, y los del componente AC, que serían voltaje eficaz en la entrada, voltaje eficaz en la salida y la ganancia de voltaje total. Este proceso se debió llevar a cabo tanto para la primera configuración como para la segunda. En la primera configuración se debió colocar un voltaje de entrada igual a la mitad del valor máximo que soporte el amplificador, mientras que en la segunda configuración se tiene que poner el valor máximo que puede soportar la amplificación de nuestro amplificador. Para la primera configuración, con el voltaje de entrada medio al voltaje máximo que soporta el amplificador, en la componente DC tenemos una corriente de colector de 10.15 mA, una corriente de base de 73 microamperios y un voltaje colector emisor de aproximadamente 7 voltios. Mientras que en la componente AC tenemos 720 milivoltios pico pico y 235 milivoltios RMS en la entrada y 2.83 voltios RMS o 8.7 voltios pico pico en la salida, con una ganancia de 11.67. En la segunda configuración, con el voltaje de entrada máximo, tenemos en la componente DC una corriente de colector similar a la primera de 10.22 mA, una corriente de base de 78 microamperios y un voltaje colector emisor de 7.65. Voltaje de entrada en el componente AC tenemos 416 milivoltios RMS y en la salida 4.07 voltios RMS, con una ganancia ligeramente mayor de 12.1. Aquí se puede apreciar el circuito construido que se obtuvo durante la práctica. Como se puede apreciar, en la construcción de este circuito es bastante similar a cómo se está representado en el diagrama. Esto para mayor facilidad de entendimiento al momento de analizarlo. Aquí se encuentra la forma de onda tanto de la entrada como a la salida, utilizando exactamente la misma escala para notar la diferencia entre el aumento de voltaje a la entrada y a la salida. Nuevamente, retomando las formas de onda, logramos determinar que la ganancia de voltaje se nota como el incremento de voltaje que se obtiene con respecto a la cantidad de voltaje que se ingresa en la entrada. Esto debido a que, como se puede apreciar, en la entrada se obtiene una onda bastante más pequeña que en la salida. Incluso estando a la misma escala se logra notar la comparación entre los distintos voltajes. La principal característica que podemos obtener al momento de realizar un incremento en el voltaje máximo que puede recibir el amplificador es un daño en el transistor. Esto debido a la cantidad de voltaje que se ha ingresado, que puede llegar a superar el voltaje máximo que supera el transistor, además de una pérdida de linealidad y una distorsión de señal a la salida. Un amplificador en configuración emisor común es un circuito amplificador que permite obtener un voltaje de salida mucho más amplio que el voltaje senoidal que se ingresa en la entrada, en este caso en el emisor común por la base. Como recomendación principal, determinar cuál es el voltaje máximo que puede cargar el amplificador, ya que, como se ha mencionado anteriormente, para obtener una señal ideal y no dañar el transistor, es recomendable calcular cuál es la capacidad máxima que puede tener este amplificador.